So, bienvenido a otro capítulo del Corre y Corre, pero recuerda que primero tienes que darle a la campanita. Búscanos como Puerto Rico Sport Nation en YouTube, dale a la campanita, suscríbete a nuestro canal deportivo que tiene gran variedad para el disfrute de cada uno de tus antojos deportivos, porque solamente Puerto Rico Sport Nation te damos más. Y aquí, claro está, hablando del deporte rey, el Corre y Corre, como siempre, Jesús Vélez llevándole toda la información actualizada del atletismo puertorriqueño, tu plataforma principal del deporte rey aquí en Puerto Rico. Y hoy me han ganado recibiendo a un gran atleta puertorriqueño que recientemente, acabadito de llegar, está de Cleveland, allá en Tennessee, para el Music City Track and Field. Sí. Recibimos aquí entonces a Luis Horta, quien corrió unos 110 metros, vaya, un poco atípico. Pero primero que nada, ¿cómo te encuentras, Luisito? ¿Todo bien? Me siento bien, con salud, gracias a Dios. Medallista de la Interamericana para los 110 metros con valla. Y yo rápido les dije a ustedes que había un poco algo inusual. Hubo algo inusual en una carrera de 110 metros con valla, porque es que se tuvo que dar hasta en 2 ocasiones, ¿verdad? Porque hubo un suceso un poco cortito. Y yo voy a recordar ese momento con mi amigo Luisito Horta. Así que, Luisito, vamos a recordar a vivir ese momento especial que tuviste allá en Tennessee. Quick start out of the blocks there by Olsen in 4, and he is charging across these barriers, putting some daylight between himself and the rest of the field, and it looks as though disaster has struck. Brooks now is going to come away with this win as only 2 men remain on their feet, and that was a devastating turn of events as Olsen hit that barrier and... Un poquito inusual lo que pasó, así que es la primera vez que tú te encuentras en un escenario como este. Sí, jamás me había pasado algo así, jamás. Explícanos. Yo estaba como por la quinta valla y de la nada y escucho un revolú y no... De momento se me fue los primeros 2 y adiós, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que de la nada yo estoy cuarto y ahora estoy segundo? Y llego a la meta y cuando viro para atrás llevo una valla virada, un tipo por el campo y otro tipo en el piso y yo, ¿pero qué pasó aquí? Yo no tenía la menor idea de lo que había pasado hasta que vi el video y a rayos. Wow, después de ese cruce que ocurrió, me estaba hablando contigo fuera de cámara, entonces que ellos repitieron la carrera. Tú estuviste en ese escenario, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? No, solamente repitieron los 2 que se cayeron. La cosa es que con los 2 que se cayeron, el calvito, ¿verdad? Que está en el carril 3, también se cayó en esa carrera. Increíble. No fue su día, ¿verdad? Deportivamente, y eso le puede pasar a cualquier atleta, hay días, ¿verdad? Esperemos que dentro de todo esté en salud. Según lo que viste, ¿verdad? ¿Lo viste bien en salud? Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con él luego de la carrera y me dijo que estaba bien. Muy bien, sí. Entonces ahora pasemos a hablar acerca de tu participación. Tengo entendido que las vallas eran más altas de los regulares. Estas estaban 42, ¿correcto? 42, Tú regularmente corres a 39. A 39. ¿Qué es lo que ocurre? Pues para que el procedimiento se pueda llevar a cabo en 42, que el público pueda entender, ok, pues porque aquí corre a 39, ella tuvo que correr a 42. ¿Qué nos puedes decir? La cosa es que allá se estaba buscando competencias que estaban como a 39 o por lo menos un poquitito, ponle 42, ¿verdad? Que sean profesionales, se puede decir. En Estados Unidos es bien complicado encontrar una competencia a 39, así que pues no hubo más de remedio y se tuvo que correr a 42. ¿Es la primera vez que corres a 42? No, yo corrí 42 en la justa. Perdón, exacto, sí. En la justa, exacto, sí. Fuera de la justa no has corrido a 42 en un escenario internacional. Exacto. Es tu primera vez fuera de Puerto Rico ya corriendo a 42. ¿Te causó algún tipo de presión o ansiedad correr fuera de Puerto Rico a 42? Sabemos que ya aquí en la justa lo has hecho, pero estás en casa, el canal de casa es diferente. A un nivel internacional donde ya tú vas en una búsqueda de una mejoría, pues tú quieres buscar que todos los cartuchos estén nivelados. Entonces se encuentra a 42. ¿Qué tú nos puedes decir minutos previos de la carrera? Fíjate, no sé por qué, pero este fin de semana yo no me sentía nervioso para nada. Yo me sentía tranquilo. O sea, tú me veías y yo estaba de vez en cuando en el piso, con sueño. Me decían, Luis, ¿estás bien? Yo, es que tengo un poquito de sueño, más nada. Yo estaba bien. Yo me sentía rey, no tenía nervios ni nada. O sea, tú estabas seguro entonces a lo que tú ibas a ejecutar. Entendías que ibas a tener un buen resultado. Ok.
La Justa Live, te quiero tocar rápido. La Justa Live fue un momento grandioso. Para ti, importante, vamos a recordar nuevamente lo que implicó correr esos 110 metros con By and Light, que creo que a través de ese tiempo es que entonces tú te vas a posicionar, ¿verdad? Correcto, si no me equivoco, entre los mejores tiempos para lo que es una clasificación a lo que es los Juegos de Villavicencio, ¿verdad? Ahora mismo en Colombia. ¿Fue con la Justa Light? No, fueron con el circuito A de Fapul. Ah, ok. Sí, que esa fue mi primera competencia a 39 como tal, que me la clasificó la World Athletics. Ok, perfecto. Pues entonces recordemos nuevamente ese momento de Justa Light 2025. ¿Tú te imaginaste ese tipo de carrera? No. No, fue bueno. No. El micrófono es tuyo, háblame. Bueno, ¿cómo te explico? Esos fueron unos momentos más que yo estuve bien nervioso. Yo nunca estaba así nervioso. Yo estaba con Michael al lado y yo le decía, Michael, estoy temblando. Yo nunca estoy temblando. Y yo escuchaba al público cuando estaban a punto de entrar a la meta, a lo que es los bloques. Yo veía a Mayagüez a un lado y veía a Mayagüez en el otro lado. Y yo escuchaba todo el mundo gritando y yo, rayos, ¿pero qué es esto? Luego entra el Carlos sube las manos y yo escucho a todos los de Mayagüez alzando la voz y yo, rayos. Pero fui que este escenario, ahí es donde yo puse más nervioso todavía. Y cuando ya estaba en el bloque, me recuerdo que mi entrenador me dijo, Luis, sale explosivo, sale fuerte, esa primera valla tiene que ser tuya. Y así mito fue, salí lo más explosivo que pude. Pero cuando me di cuenta que estoy en la quinta, cuarta valla, yo digo, adiós, cara. Edgardo, no puedo ver a Edgardo. ¿Qué está pasando aquí? Pero ya cuando estamos en la octava, llevo como que la pierna de Edgardo subiendo y bajando. Y ¡ay, Edgardo me está cogiendo! Y llegamos a la meta y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es esto? O sea, segundo en la justa, ¿ok? Primer año, yo no sé qué pensar. Yo no tenía la menor idea qué pensar. Vamos a ver ese videito rapidito, así que vamos a recordar ese momento nuevamente de gloria para ti. Los Rafael y la salida es muy buena. Allá va con todo. Sin más, preámbulo Edgardo López, el colegial de Mayagüez resistiendo ante quien es Luis Horta. Luis Horta sorprendiéndolo por fuera. Edgardo López tiene que hacer los ajustes pertinentes. Edgardo López se tira la meta para irse con su medalla. Fue grandísimo, Sí. Incluso yo te dije, wow, lo fue a retar, no le tuviste miedo a Edgar, que sabemos que los respetas muy bien. Sí. El respeto entre ustedes son ambos Sí. muy caballerosos, son personas de grandes valores. Sí, Edgardo es otra cosa. Él es otra cosa. Les conozco a ambos y ambos son tremendos caballeros. Esa carrera en ti cambió la perspectiva que tú tenías de ahora tú moverte hacia un escenario internacional y hacia el futuro tuyo, deportivamente. Sí, definitivamente que sí. Yo no pensé que iba a ser ese tiempo. 14-16, no pensé que iba a ser. Yo me esperaba un 14-3. Y así mismo yo se lo dije a Valle. Y dije, Valle, vacilando. Que metí un 14-3 mañana, ya tú vas a ver. Vacilando. Y cuando llevo 14-16 dije, oh, wow. Oh, wow. Yo no lo podía creer. Y te digo, ya todavía no puedo creer lo que sucedió en la Justa Live 2025. Todavía. Lo trabajaste durísimo y como él acaba de decir, para no equivocarme, 14-16, marca registrada en él según los requerimientos para estos juegos que previamente había dicho ya aquí en pantalla con Luis Horta. Estaban pidiendo aproximadamente 14-31, aproximadamente, ¿verdad? Ellos todavía tienen que seguir corriendo, tienen que mantenerse en el ruedo deportivo, porque tú sabes cómo es esto, siempre hay uno que entra. Sin embargo, sabemos que esto ha sido de motivación para ti, por eso fuiste a Estados Unidos a buscar una mejoría y entonces estarías nuevamente compitiendo también para mantenerte dentro de ese otro viaje internacional que ya sabemos que has tenido previamente con nuestro país y ya has tenido el nombre de Puerto Rico en el pecho. ¿Has hablado con Alberto? Saludito a Alberto, que me ayudó, profesor, quien estimo y respeto demasiado. ¿Has hablado con él sobre si ya tú logras entrar definitivamente en este viaje? ¿Cuáles son las próximas expectativas? ¿Cómo te vas a mover? Claro, todos entendemos que es una mejoría, pero no sé si lo has podido hablar con él.
¿O lo has mantenido dentro de lo que se nos pueda decir? ¿Qué nos puedes compartir? Se ha dialogado, pero bien poco. Se han dicho como metas, como tal. Ponle los centroamericanos 2026. Y él me envió como que una foto y yo, Luis, enfócate, que vamos por ahí. Y yo, es verdad. Y ahora con lo que pasó en la justa, ahora me puedo visualizar en eso, que antes me lo envié, yo tuve un escenario muy grande. Yo todavía no creo que esté ahí. Pero ahora que pasó la justa live y ahora que corrí el sábado, yo digo, bueno, con el favor de Dios, yo espero poder estar ahí en los Centroamericanos 2026. Esperemos que así sea también. Te puedas unir ya a este conglomerado en cual ya tienes un paso adelante importante, cumplir con los requerimientos que FAPUR ha establecido. También tienen que asistir al campeonato nacional. Deben todos asistir, ¿verdad? Los atletas pertinentes que ellos hayan citado. Y solamente resta de mi parte decirte que realmente lo puedes hacer. Estoy bien contento, te conozco desde pequeño, a tu queridísimo padre, a quien también estimo demasiado. Y sé cómo has trabajado poco a poco, has ido ahí luchando. Sabemos que uno cuando pequeño hace diferente, ha estado en diferentes clubes, entre otras cosas. Pero ¿cuándo es que nace por ti el amor y la pasión por las vallas? El amor por las vallas nació en Coupey, cuando estaba en Coupey Club, ¿verdad? Por uno que fue mi entrenador que se llama Carlos. Se me fue el nombre, mala mía, Carlos. Mala mía. Pero sí, él fue la persona que me enseñó cómo pasar las vallas. Él fue el que me enamoró con las vallas como tal. Brutal. Él tenía una pasión con eso y en verdad algo de respeto. ¿Cuál es tu atleta favorito? Se llama Shinsu Izumiya. Es un saltador y un vallista de Japón. Mide 5'7", igual que yo, y tiene 13'20" y algo. Wow. Sí. Impresionante. Sí. Impresionante, ya sabemos entonces. Porque es tu ídolo. Gracias por compartir con nosotros en este tiempito. Entonces, ¿cuáles son los próximos compromisos de Luis Horta? No solamente a lo mejor con el país, sino fuera del mismo. ¿Qué vamos a estar viendo Luis Horta próximamente? Bueno, pues próximamente iremos a los campeonatos nacionales. Ahí espero yo estar en salud. Y si se nos da, pues en el campeonato Panamericano 20, en Villavicencia. Ahí vamos a estar. Con el favor de Dios, y yo quiero que tú le des unas últimas palabritas de agradecimiento, ¿verdad? A ese grupo de personas que ha trabajado contigo, no solamente ahora, sino que también de los años anteriores, especialmente tu familia, que son las personas que nunca te han dejado. Alberto, que ha sido contigo, y sé que conozco de él y con todos sus atletas igualmente, un hombre de dedicación y respeto puro, y sobre todo al pueblo puertorriqueño. Y a tus Tigres de la Interamericana, claro está. Los míos. Los Tigres son como familia también, ¿verdad que sí? Un mensajito para todos ellos. Bueno, pues muchas gracias por creer en mí. No estuviera ahora mismo donde estoy sin ustedes. Gracias por el apoyo y espero seguir representándolo a ustedes dignamente. Gracias, verdaderamente gracias por todo. Y así va a ser. Y hoy terminamos este primer capítulo de camino a lo que ustedes tienen que saber sobre varios atletas que estarán, mire que estamos regados en todos lados. Estamos los U20 que es en Colombia, sí. U23 en Paraguay y el Road to Tokyo, el Mundial en Japón, con el divino creador así lo permite. Así que tengan todos excelentes día, tarde y noche. Luis, gracias por estar con nosotros y pronto regresamos con más del Corre Corre.